la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el... Amigos, tal como lo decíamos en el editorial, volvemos en esta segunda hora intentando tener una de los placeres que solemos darnos, ¿no? De los lujos que solemos darnos. Dije que íbamos a intentar hablar con Josep Saurí, ustedes saben, un intelectual catalán, periodista, y escritor, que alguna vez me parece, a lo mejor él se acuerda, ya salió en este programa, pero si fue así, fue hace muchísimo tiempo. Por eso estábamos tan desesperados, después de lo ocurrido este fin de semana en Europa, tener una charla con él. Josep, ¿me estás escuchando? Buenas tardes, Miguel. Pero qué alegría poder... Un placer. Igualmente, ¿dónde estás antes que nada? Bueno, estoy en casa ahora mismo, en Mataró, que estoy a unos 30 kilómetros de Barcelona. Ahí está. O sea, estás en Cataluña, Mataró, exactamente, que no es Barcelona. Excelente. Te envidiamos. Debe estar con una temperatura hermosa. Voy a hacer algo que no suelo hacer, que es cuando éramos chicos, acá en Argentina se solía plantearse que en una hoja, tema libre, era decirte, escriban de lo que quieran. Yo en mi caso no te voy a decir, habla de lo que quieras. El título ya lo sabemos, Europa está viviendo un tiempo muy particular, pero no te voy a hacer preguntas, sino me gustaría que hicieras una reflexión libre de lo ocurrido. Bueno, vamos a ver. Lo primero puede ser un anticlímax, que es decir que en realidad no ha ocurrido gran cosa. Uh-huh. Me explico. Al final el resultado electoral conlleva una mayoría de lo que serían los conservadores tradicionales, más los socialdemócratas, más los liberales, que eran los mismos grupos que conformaban la mayoría del Parlamento Europeo hasta ahora. Ellos conservan un volumen de diputados que les da una mayoría cómoda. Esto por una parte. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que al final las atribuciones del Parlamento Europeo son relativamente reducidas y que en realidad el poder, la soberanía continúa en manos de los Estados. Las grandes decisiones en Europa las toma el Consejo Europeo, que son las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, y la Comisión Europea, que es una suerte de gobierno, digamos, y que su composición también emana de los estados. Entonces, bueno, a partir de aquí sí que en todo caso estas elecciones confirman unas tendencias de fondo que a medio plazo pueden llegar a tener consecuencias importantes. Y sí hay un elemento, digamos, más inquietante, que es el caso de Francia, donde a partir del resultado electoral el presidente Macron decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones. Me imagino que con la idea también de que el sistema electoral francés, por circunscripciones y a doble vuelta, mitigaría los efectos de la subida de la extrema derecha. Lo que pasa es que hoy han empezado a llegar señales inquietantes de posible pacto de la extrema derecha con el algoritmo, con la derecha tradicional, y entonces sí que nos estaríamos metiendo en un lío, un lío importante. De todas formas, hay que tener en cuenta también que esto ocurre en un contexto de crisis y de incertidumbre en la construcción europea, que Europa ahora mismo sigue siendo sobre todo un espacio económico, un espacio de libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, y con restricciones, pero de personas,
pero que sigue estando muy lejos de una auténtica unión política, está muy lejos de una armonización fiscal, está muy lejos de constituirse en la potencia mundial que en algún momento soñó con ser. Entre todos la mataron y ella sola se murió, es decir, durante muchísimos años el Reino Unido, Gran Bretaña, hizo la función de caballo de Troya, sirviendo, creo yo, los intereses propios y sobre todo los intereses de su socio natural histórico, que es Estados Unidos. Claro. Y poniendo palos en las ruedas de todo lo que fueron los intentos de proceso de realmente de constitución de una entidad política europea potente. Y bueno, y cuando se marcharon ya estaban aquí los países del este de Europa dispuestos a recoger su testigo y a cumplir este mismo papel. Entonces aquí tenemos ahora la irrupción efectivamente de un fenómeno como la extrema derecha, del que poco os podemos contar desde Europa, porque bastante sabéis, bastante sabéis vosotros de él, lo estáis disfrutando exactamente. Y uno de sus efectos es que son movimientos, son muy heterogéneos, cada país es un caso, pero son ultranacionalistas y por tanto contrarios a toda cesión de soberanía. Con lo cual el proyecto europeo está muy comprometido, el proyecto político europeo está muy comprometido. Y la situación europea ahora mismo es compleja. Europa mantiene todavía un 15% del Producto Interior Bruto Mundial, con un 5% de la población, pero estos son dos cifras que en los próximos años irremisiblemente van a caer. Es muy importante esto que subrayas. 5% de la población y 15% del PBI mundial. Sí, esto es así, pero también es cierto que ahora mismo no está en condiciones de competir ni con Estados Unidos ni con China en este momento de replanteamiento del proceso de globalización y en vista a un nuevo orden internacional, ¿no? Claro. Europa está en fuera de juego, está en offside, arrastrada por una alianza con Washington que puede responder a sus valores y habría que hablar mucho de esto, pero que no necesariamente responde a sus intereses, que ve cómo desaparece, cómo va perdiendo, cómo va disminuyendo su peso político, económico y demográfico por momentos, que tiene la amenaza creciente de perder la industria de alta tecnología, como ya ha perdido la manufacturera, sin una política industrial bien definida, sin inversiones suficientes, ni acceso directo a materias primas y con unos precios energéticos imposibles. Y donde se dibuja una clara línea de fractura entre los partidarios de una autonomía política, diplomática y militar y por tanto una estrategia propia respecto a China, a los que les va bien ser simplemente una zona de libre comercio bajo protección militar de Estados Unidos. Claro. Bien. Bueno, me parece excelente como resumen introductorio. Me preocupan algunas cuestiones. Vos dices que ha habido poca participación en estas elecciones porque a lo mejor lo miran como al club europeo un poco más alejado y que las elecciones que más convocan son las locales, las que tienen que ver con las decisiones a nivel local. Esto es correcto. Pero me preocupa el perfil del votante. ¿Qué quiero decir? Creo que lo que es notoria es la escasa o la crecientemente escasez de participación de la juventud. Esto es distinto con el de aquí en Argentina, donde la juventud en general fue la que votó a estas expresiones antisistemas, llamémoslo así. Sí, aquí hay varios factores a tener en cuenta. Uno es que efectivamente estas son unas
elecciones que tradicionalmente tienen una participación baja. Ajá. Porque la gente no tiene una percepción de la importancia de estos comicios como si los tiene con otros. Claro. También es cierto que la campaña electoral en muchos países se ha centrado en cuestiones locales. ¿España? También en España clarísimamente. Claro. Y en todo caso es cierto que el porcentaje de jóvenes que votan, al menos en España, que es el caso que conozco mejor, siempre ha sido escaso. Pero al mismo tiempo es verdad que las tendencias, digamos, de ultraderecha han tenido una penetración importante a partir de su manejo un buen manejo de las redes sociales. Han tenido una penetración importante en el voto joven. Correcto. Y esto yo creo que es un fenómeno más general, en el que se está produciendo un desplazamiento del voto voto de protesta, del voto del descontento, que en otras épocas se concentraba en la izquierda, se está desplazando a la extrema derecha. Claro. Porque es lo que realmente se percibe como antisistema, porque hay una inversión una inversión de recursos de comunicación muy importante. De algún modo yo creo que esto se explica también porque los poderes de verdad, los poderes económicos, están mucho más cómodos con un voto de protesta a la derecha que a la izquierda, porque de algún modo es un voto de protesta que cuestiona el sistema político, pero en ningún caso cuestiona el sistema económico. Al contrario, es favorable a políticas neoliberales. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un problema así. Sí, claro. Bueno, para los que pasamos por la universidad en los 70, esto es absolutamente inimaginable. Hubiera sido absolutamente inimaginable, ¿no? Pero insisto en esta línea que vienes desarrollando, y yendo directamente a España. Píntame el panorama, porque yo escuché hablar el triunfo del PP, y cuando veías a sus candidatos y a sus líderes, todo era mostrar una suerte de euforia, pero no se transmitía esa euforia, como que eso era lo esperado, como que resultó mucho más, diríamos, escaso el triunfo, que nadie discute, de que la primera fuerza termina siendo el PP, pero que claro, para lo que eran las cuestiones previas, es como que tienes ahora poco. ¿Puede ser? Bueno, después de unas elecciones todo el mundo ha ganado, esto ya lo sabemos. Sí, en el caso de estas elecciones europeas en España, mi sensación es que no ha ganado nadie, o casi nadie. El resultado no ha sido bueno para nadie. El resultado de la derecha, del Partido Popular, pues bueno, es una victoria incontestable, felicidades. Pero yo creo que se pegaron un tiro en el pie con sus propias expectativas. Es decir, la derecha española planteó estas elecciones en términos muy estrictamente locales. Prácticamente no se habló de Europa en ningún momento durante la campaña electoral. Y prácticamente plebiscitarias. Era, digamos, la ocasión de demostrar la supuesta ilegitimidad de el gobierno del Partido Socialista. Era la ocasión de demostrar que Sánchez tenía que dimitir y sobre las Cortes y convocar elecciones generales. Entonces, claro, ante unas expectativas tan altas, un triunfo por 4 puntos de ventaja y solo 2 diputados, cuando al inicio de la campaña las encuestas les daban 10,
claro, pues realmente deja un sabor agridulce. Da la sensación de que Sánchez se les ha escapado vivo una vez más. El resultado de Sánchez tampoco es bueno, pero ha mantenido un 30% del voto y con estas elecciones hemos terminado un ciclo electoral agotador que hemos tenido en los últimos meses, excepto en el caso de que se tengan que repetir las elecciones en Cataluña, que no es para nada descartable, pero con esta salvedad pues hemos acabado el ciclo electoral. Esto quiere decir que ahora tenemos como 3 años por delante sin convocatoria electoral y esto le da al Partido Socialista un respiro relativo, porque tiene 2 problemas gravísimos. Uno es que, como dice el gran José Manuel Beiras, en España, cuando gana la izquierda las elecciones, tiene el gobierno pero no tiene el poder. Es decir, hay toda una serie de, no solo poderes económicos, sino incluso estructuras de Estado como la judicatura, la justicia, que continúan remando en dirección contraria. Y en el caso del momento que vivimos en España, esto es clarísimo. Y luego tiene el fuego amigo, digamos, tiene una mayoría muy, muy inestable, con unos partidos a su izquierda que él mismo ha contribuido a hundir en estos resultados electorales, y que van a pasar una crisis interna en la que les va a obligar a marcar de algún modo perfil, con sus aliados en Cataluña que van a empezar a pasarle facturas. Claro. Y realmente esto va a ser cualquier cosa menos tranquilo. Ya. Aquí entra necesariamente la pregunta: ¿estuvo inteligente Sánchez en plantear un debate como el que dio muy claramente con Milei, planteando la cosa de que la derecha tradicional en Argentina, en este caso Macri, le había abierto la puerta a Milei y que nada hubiera sido posible? Milei no estaría donde está si no hubiera sido por Macri. Textual, así lo dijo Sánchez. Y allá esto implicaba que Vox no hubiera crecido como creció de no haber sido porque en su momento el PP le echó una mano. Ahora, esto permitió que esa polarización de Vox, llevándolo a Milei allá y Milei ofendiendo al presidente y al gobierno, terminó siendo muy funcional para el Partido Socialista, ya que el que perdió votos fue el PP, pero para pasarlos a Vox, con lo cual dividió y perdió potencia en la posibilidad de ese triunfo más abultado que decía en las encuestas previamente. ¿Esto es así? ¿Se lee así allá también? Bueno, en el caso de la polémica con el presidente Milei, es evidente que el Partido Socialista la ha instrumentalizado en campaña. En todo caso, dentro de una estrategia más general, que ha sido realmente la de como decías, identificar a los comportamientos de la derecha, de la extrema derecha, cosa que tampoco es muy discutible, teniendo en cuenta que gobiernan juntos en comunidades autónomas y en ayuntamientos de muchas ciudades importantes. Lo que ha hecho Sánchez en esta campaña, y que probablemente explique esta evolución que te digo, que le ha permitido recortar varios puntos y recuperar hasta 8 diputados que le negaban las encuestas al inicio de la campaña, ha sido realmente intentar movilizar a sus votantes y absorber, con el riesgo que esto supone, a votantes de sus aliados de izquierda,
erigiéndose como la barrera que va a parar los pies a la derecha y a la extrema derecha, identificando a los dos. Aquí lo de Milei ha sido uno de los elementos, pero ha habido otros más importantes, incluso la posición española con respecto a Palestina, el reconocimiento del Estado palestino, un elemento muy importante. Y luego esta polémica local que tenemos aquí con la imputación judicial de su esposa. Claro. Que ha sido ahora utilizadísima por todas las partes. Es una imputación, permíteme apuntar, basada en indicios extremadamente endebles, cuando no absolutamente falsos, sí, claro, pero que está siguiendo su curso, claro, además con elementos de curiosa oportunidad en campaña y tal. Y esto le ha dado pie a Sánchez a denunciar la connivencia del Poder Judicial con la derecha. Claro, que es tradicional esa, ¿no? Connivencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizá no hasta ahora, y con la salvedad importante de la represión judicial en Cataluña cuando claro, hubo el proceso de independencia que se ha resuelto, digamos que donde la judicatura intentó resolver lo que la política no resolvía. Entonces, bueno, estos tres elementos, la ley de amnistía en Cataluña, el reconocimiento de Palestina y el caso de Begoña Gómez, de la esposa de Pedro Sánchez, han sido absolutamente fundamentales para movilizar a unos y a otros. Claro. Movilizarlos relativamente, porque la participación no llegó al 50%. Pero bueno, quizás unos a otros. En todo caso, lo preocupante, me parece a mí aquí, es lo que apuntabas, Miguel, de hasta qué punto las derechas que eran democráticas, digamos, están normalizando y están asumiendo elementos de la agenda de la extrema derecha. Absolutamente. Esto sí que es grave. Digamos, esto sí que va a ser un problema que va a comprometer el futuro democrático. Sin duda. Bueno, en Argentina claramente lo que era el partido de Macri, claramente sigue endureciendo posiciones, porque al haber perdido frente a Milei, Milei está quedando como el verdadero jefe, como mejor jefe que Macri, y entonces hay un traslado de voluntades que anteriormente se sentían representadas por el partido de Macri, que ahora ya directamente aceptan naturalmente la jefatura y, lo peor, los valores de el anarcocapitalismo, como se define acá la teoría del señor Milei. Mi preocupación es esta misma que tienes tú, ¿no? La naturalización de esta nueva escala de valores que la derecha más democrática empieza a ser suyos. Y mi pregunta, y acá tal vez apelo a tus condiciones intelectual por un lado, pero también a asumir que estamos viviendo una situación inédita. Ustedes han vivido, así como nosotros vivimos la dictadura, Alemania vivió el nazismo, Italia vivió el fascismo y España vivió el franquismo. Es posible que en países que hayan vivido las cosas que hemos vivido, no quede nada de la memoria histórica que pueda alertar sobre los peligros que vos bien estás señalando con esta naturalización de valores tan particulares. Bueno, en el caso de España hay ya una generación que no vivió la dictadura y sí, claro. Y claro, yo creo que el problema
A ver, me voy a permitir citarte a un filósofo español que se llama Amador Fernández Sabater, que intenta explicar esta ola reaccionaria diciendo que en realidad de lo que trata es de apuntalar un mundo en crisis, un modelo que hace agua por todos lados. Dice, tenemos aquí una sucesión de crisis, la climática, la energética, la económica, la demográfica, la alimentaria, que responden al agotamiento del modo de vida occidental basado en el impulso constante a la expansión, al crecimiento y la conquista. Son los síntomas de una manera de estar en el mundo consumidora y depredadora que toca ya límites. Y ante esto, el negacionismo de la ola reaccionaria con respecto a la emergencia climática, la desigualdad social, la violencia contra las mujeres, según él es la decidida voluntad de no ver ninguno de estos síntomas, de no escuchar o pensar nada al respecto, de no emprender a partir de ellos ningún cambio. De vivirlo, de que las señales de amenaza de ruina de nuestro sistema se vean como daños que algunos poderes maléficos infligen sobre el orden social, y que suprimir esos enemigos ya permitiría restaurar el buen estado de las cosas, y que por tanto nosotros no tenemos ninguna responsabilidad a tomar por el curso catastrófico del mundo. Y en cambio delegamos la elaboración del malestar en estos poderes que prometen la vuelta a la normalidad una vez erradicados los males, ¿no? El Make America Great Again de Trump, el Let's take back control del Brexit, ¿no? Sí, claro, es decir, claro. Nada es culpa nuestra, todo es culpa de alguien, sean los inmigrantes, sean las mujeres, sea el primero que pase. No tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos que hacer cambios en nuestra forma de vivir. Esto del cambio climático es una patraña, y vamos a volver a una supuesta normalidad perdida que casi siempre en realidad nunca ha existido, es puramente fantaseada, ¿no? La patria cuando no había extranjeros, la raza cuando dominaban claramente los blancos, el sexo cuando el mando lo tenían sin réplica los hombres. Excelente. Me temo que estamos viviendo un proceso de las sociedades occidentales estamos viviendo un proceso de este tipo. Sí, es así. Josep, realmente estoy más que satisfecho con este reencuentro contigo. Noto que sigues con la misma lucidez a la que habías agregado posiblemente la agudeza de los años y la experiencia. Por lo tanto, quiero agradecerte infinitamente la charla de esta tarde. Ha sido un placer, como siempre, y compartir este tiempo con ustedes, y estoy a vuestra disposición cuando haga falta. Fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Amigos, terminamos a toda orquesta, como solemos decir, el programa del día de hoy. Esto ha sido Comercio Exterior Siglo XXI. Ustedes lo escuchaban directamente de Mataró, allí en plena Cataluña, el amigo Josep Saurí. Todo un lujo.